Continúe, por favor, congresista Ceballos. Y les decía que el pueblo del Valle de Tambo está luchando, y está luchando para defender la principal actividad económica de la zona. ¿Y por qué está luchando contra la Sauder? Porque durante 50 años la Sauder Perú Cooper Corporation ha generado lluvia ácida sobre sus cultivos, y el Estado nada dijo. Porque hace 30 años le quitaron la mayor dotación de agua y le redujeron el agua para la agricultura. También porque hace 10 años le quisieron imponer este proyecto. Un proyecto que vino una empresa y presentó un estudio de impacto ambiental burlándose de los ministerios, burlándose del país porque era un estudio malo. Y luego traen a una empresa, a la UNOPS, para que revise el estudio de impacto ambiental, 138 observaciones. Y luego aprueban ese estudio de impacto ambiental sin levantar las observaciones, claro, creando mecanismos legales para facilitar la inversión. Así pues, vienen y se burlan y hacen diferentes situaciones que el pueblo tiene que salir a las calles a luchar y a defender su principal actividad económica. Pero el gran problema no es Tía María, no son los audios, el problema es la estructura de nuestro país. Porque mientras nosotros los políticos estamos acá peleando y discutiendo, cada uno jalando para su lado, y el Ejecutivo, que tampoco nos encuentra porque no conoce el país, va por un lado, lo social va por otro lado. Y el pueblo está en un lado y los políticos aquí haciendo y discutiendo diferentes cosas. ¿Y dónde se encuentran? En el conflicto. Ahí se encuentra lo social y lo político, en el conflicto. Entonces tenemos que avanzar como país y tenemos que resolver esos problemas. Y tenemos que resolverlos, porque si no vamos a seguir siendo un pueblo de explotados y un pueblo en permanente lucha. Este es el país que más conflictos sociales tiene por minería. ¿Qué nos dice la Sauder? ¿Qué nos dice su estudio de impacto ambiental? Puras mentiras. Es mentira que van a sacar agua del mar, porque ya están los pozos instalados en una quebrada y están instalados en la playa, donde hay agua salobre y agua dulce. No es cierto que van a usar agua de mar. El estudio de impacto ambiental dice varias mentiras más de ello. El agua del freático, no hablan nada del freático de las lomas o del freático que está debajo del río. Que va a haber intrusión marina, no dicen nada de ello. ¿Qué va a pasar con los polvos, con la contaminación, con la acidificación de estas aguas? Tampoco no lo dicen. Y sin embargo, aquí bien gracias todos defendiendo la inversión. Ese tipo de inversiones que se burlan de nosotros, que maltratan a nuestro pueblo, son las que tenemos que defender. Discúlpenme ustedes, creo que tenemos que empezar a pensar en nuestro pueblo y en nuestra sociedad, que vengan las inversiones, pero hagámoslas bien, con fuerza, con eficiencia, para que sirvan a nuestro pueblo y no sigamos en situaciones como las que estamos. ¿Y qué pasa con la Sauder Perú Cooper Corporation? Ha secado un valle en Tacna para usarse el agua para la minería, ha secado los bofedales de Guaitire, ha malogrado las lagunas de Suches, de Vizcacha, ha alterado todo el régimen hídrico de Moquegua. Tiene contaminados un montón de riachuelos en Moquegua y la bahía de Ite, pésimamente contaminada, que es un relave y es un escándalo mundial. Y recientemente acaban de salir un estudio, los niños de Moquegua están llenos de arsénico, de plomo y de otras sustancias minerales nocivas para la salud, condenando su capacidad intelectual. ¿Esa es la minería que queremos? ¿Esa es la empresa que quiere transportar el presidente Vizcarra y sus ministros a mi tierra, Arequipa? Por esa razón los pobladores del Valle de Tambo le dicen no a este tipo de actividades. No queremos más contaminación en nuestras tierras. Lo que queremos es que nos den ayuda, definitivamente que sí, para seguir siendo el valle más próspero de la costa peruana, porque eso es el Valle de Tambo, el valle más próspero de la costa peruana, con un modelo propio, auténtico, de trabajo, de tesón, y simplemente mejorando sus condiciones de vida. Y vean ustedes los índices de desarrollo humano, vean ustedes su tasa de crecimiento, vean ustedes qué pasa con ese pueblo. Para que concluya, por favor. Pueblo que de verdad está en mejor condición que muchos pueblos del país, que está inserto a un mercado en el sur del Perú y que es un modelo de desarrollo importante. Lo que vamos a hacer definitivamente es darle la espalda y seguir hablando acá de los audios para tener nuestro prospecto político y estar avanzando en una situación que realmente enloda el país y sigue enlodando este Congreso. ¿O vamos a pensar que nuestro pueblo tiene que tener una respuesta clara? Hagamos bien las cosas, señores. En realidad somos
parte de esa maquinaria política que está desencontrada con nuestra sociedad. Y por eso yo me uno al pedido del Valle de Tambo con la cancelación del proyecto minero Tía María, porque es algo justo y correcto, y para que no nos sigan engañando estas empresas que definitivamente lo hacen permanentemente con el contubernio de muchos congresistas, de muchos ministros y de los gobernantes de turno. Gracias, presidente. Muy agradecido, congresista Ceballos. Toca el turno al congresista Mauricio Mulder. Presidente. Congresista Mulder le pide interrupción al congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Gracias, colega Mauricio Mulder. El colega que me antecedió en el uso de la palabra dice: ¿qué pasa con los pobladores del Tambo? Nadie se preocupa de los pobladores. ¿Y quién lo dice? Aquellos que asusan la violencia, aquellos que están del lado de los antimineros, aquellos rojos tirapiedras que quieren ver al país completamente fracasados. Lo dicen aquellos quienes buscan la igualdad sí de los peruanos, pero la igualdad para abajo, donde todos sean pobres, porque saben que es el caldo de cultivo donde tan solo ustedes pueden imponer su ideología. ¿Qué buscan ustedes acá? Toda la vida han buscado, finalmente, al Congreso dejarlo mal parado, porque lo que buscan es cambiar la Constitución. Gracias, presidente. Presidente, no sé, rojo tirapiedra, no sé si alguien se siente aludido, puedo dar la interrupción también. Pero lo que yo veo, presidente, lo que yo veo es que estamos teniendo una sesión acordada por la Junta de Portavoces que presume ser un mecanismo, diríamos, tranquilo de poder tratar una crisis política. Es decir, es un gesto que el Congreso está haciendo, algo así como una especie de mano tendida hacia el Poder Ejecutivo, porque podríamos haber hecho cosas un poco más duras, ¿no es cierto? Sobre todo si somos consecuentes con lo que corresponde a las declaraciones del presidente de la República, no solo las de los audios, sino también a lo que el señor Salvador del Solar ha venido diciendo en la televisión. Nos ha venido a decir que durante todos estos meses ellos han utilizado maniobras para engañar, arrinconar y mentirle a la opinión pública y al Congreso. El señor del Solar dice, por ejemplo, recientemente en televisión, dice: Consejo de Ministros aprobó discurso presidencial, pero no el proyecto para adelantar elecciones. Y entonces nos está diciendo que el presidente de la República, cuando vino acá el 28 de julio y planteó ese proyecto, y mostró un proyecto, le estuvo mintiendo al país, y estuvo erosionando la Constitución, porque no la habían aprobado en el Consejo de Ministros. Y de hecho ya tenemos las actas. Lo han hecho aprobar el 31 de julio. O sea que la mentira ya se dio. Era un juego, era una manera simplemente de salir del tema. Y eso lo dice también, yo no sé si ingenuamente o por un asomo de sinceridad, el señor del Solar, cuando dice, aseguró el señor Salvador del Solar que en el Consejo de Ministros se acordó no ir por la opción del cierre del Congreso, si es que este poder modificaba el proyecto de la inmunidad parlamentaria. En ese escenario acordamos que no íbamos a ir por esa opción porque no nos parecía constitucional ni responsable. O sea, durante un mes nos vinieron todos los días a decir que teníamos que respetar la esencia del mamarracho de reforma política que nos trajeron. De una reforma política plagada de burocratismos y plagada de elucubraciones copiadas de países en donde no ha funcionado, como acaba de ocurrir en Argentina. Y entonces, un mes que respeten la esencia, porque si no, cierre del Congreso e interpretaremos de que esto ha sido una negativa de la confianza. Un mes discutiendo y nosotros diciendo lo que usted dice es inconstitucional.
Y después de un mes, el señor Solar dice, sí, ya no nos parece. No sería ni constitucional ni responsable. Y entonces cambian de cassette y deciden ir por el lado de que no, ahora lo que hay que hacer es adelantar las elecciones. O sea, disolver el Congreso con una interpretación auténtica posterior les pareció que no era muy constitucional. Pero presentar un proyecto de ley para modificar la Constitución con efecto retroactivo al año 2016 para que recortemos nuestro mandato, eso sí no les parece inconstitucional. Hágame el favor, pues, hágame el favor. Prosiguen con sus inconstitucionalidades permanentes. Y por eso es que yo digo, presidente, y comencé con esto, que la presencia de los dos ministros acá, dos señores, buenas personas, es solamente para cumplir con el rito, porque ellos no tienen nada que ver en este tema. A ellos les han dado la orden de que vengan a decirnos lo que nos están diciendo. Y a ellos les hacen firmar las actas llamadas no presenciales del Consejo de Ministros. Entonces ellos están asumiendo de buena gente porque están en el cargo que están, quieren seguir teniendo la circulina y la banda, etcétera. Entonces quieren ser buenos con su gobierno, pero saben perfectamente que lo que nos han venido a contar acá no son pues las realidades. ¿Quién se va a creer que el Consejo de Minería va a tomar una decisión como esa después de que el presidente de la República se compromete a que él es el que va a tomar la decisión? Es obvio que el presidente de la República ha dado esa orden y se la ha dado al ministro de Energía y Minas, y si no se la ha dado al ministro de Energía y Minas, se la habrá dado directamente a los funcionarios que firman ese documento. Y si ha hecho esto segundo, entonces el ministro tendría que renunciar porque lo están puenteando. Es más, el ministro ha sido interpelado por una bancada aquí presente, no por haber rechazado o cancelado la licencia, sino por haberla dado. Y esa interpelación todavía entiendo que está pendiente. Y entonces el ministro, él ha sido desautorizado, porque su ministerio dio la licencia. Para que concluya, por favor. Después de que se cumplieron los elementos del expediente. Hizo lo que le tocaba. Pero resulta que ahora él tiene que venir a defender todo lo contrario. ¿Y quién lo desmiente? El presidente de la República, que ni siquiera lo sienta a su costado cuando hace el diálogo con las autoridades de Arequipa. Perdone, señor ministro de Energía y Minas, usted yo creo que es una persona de honor. Usted debería renunciar. Y usted debería renunciar para plantarle al señor presidente de la República las inconsistencias de su comportamiento. Porque es evidente que usted le tiene que haber informado al presidente de la República de que la licencia se iba a dar, ¿no? O sea, obvio. O el presidente se entera por el periódico que le dieron la licencia a tía María. No, pues, usted le tiene que haber contado. Y él tiene que haber sabido. Y él obviamente tenía que haber preparado lo que quiso preparar seguramente inicialmente para poder enfrentar el tema. Y como es un hombre pusilánime, el señor presidente de la República se tiró para atrás en una. Y entonces, ¿ahora en qué quedamos? ¿Qué tenemos? ¿El mismo gobierno? O sea, las mismas personas que nos han venido con todos estos sainetes, ya no le liga al señor Vizcarra. Lo que pasa es que este Congreso... Por favor, concluya. Congreso, presidente, también pues fue cediendo. Recordando la anécdota que creo que el congresista Iberico mencionó. Claro, cuando uno va retrocediendo frente al que lo está atacando, el que lo está atacando no es que va a decir, ah, ya te gané y se para, no, va a seguir pues. Y entonces nosotros recibimos el proyecto para la no reelección de los parlamentarios y claro, teníamos miedo, no, van a decir que nos aferramos al cargo, etcétera, etcétera, y votamos como borreguitos para que se eliminara nuestra reelección. Perfecto. Entonces, ¿qué dijo el señor Vizcarra? Esto va muy bien, péguenle otras, y entonces vino con todo el resto de propuestas de la reforma política. Ya, ¿tiempo en la bancada cuánto? 1 minuto. Y entonces, presidente, es obvio que el presidente de la República no va a poder seguir gobernando si no sigue como si fuera el drogadicto que busca la jeringa, hostigando al Congreso. No le queda de otra, porque hoy ha perdido incluso con sus propios, digamos, con militones que lo apoyan, las bancadas que están por aquí, que siempre lo respaldan y lo apoyan,
ha perdido también el predicamento con ellos. Entonces es un presidente aislado, con un presidente de Consejo de Ministros que yo no sé por qué también no renuncia. Si él mismo está reconociendo que no aprueban en los Consejos de Ministros las cosas que viene a decir aquí el presidente, o sea que ellos no sabían, y no pasa nada. O sea, somos una republiqueta, presidente. Como decía González Prada, esto no es república, esto es mojiganga. Ahí se está demostrando. Al borde del bicentenario, con ese tipo de presidente. Entonces no son los ministros, presidente. No es ni siquiera el señor de Solar, es el señor Vizcarra. No. A cuenta, segundo minuto. Con cargo a los 50 minutos que tiene la bancada, presidente. Y entonces el problema es el señor Vizcarra. El problema es el señor Vizcarra. Y allí es donde el Congreso tiene que actuar, presidente. Y allí es donde el Congreso tiene que exigirle a él responsabilidades. Y allí es donde el Congreso también tiene que darle una respuesta política. Porque cuando se ve en la Comisión de Constitución ese famoso proyecto, lo primero que tiene que hacer esa comisión es archivarlo, presidente. Para demostrarle al presidente de la República que nosotros no estamos aquí para bailar el sainete que él nos quiera tocar, presidente. Gracias. Muy agradecido, congresista. La congresista Ana María Choquehuanca. Por favor, le da una interrupción de 1 minuto, 2 minutos. Ya, las 2 interrupciones, congresista Flores. Gracias, presidente. Presidente, he pedido las 2 interrupciones. Presidente, yo entiendo el malestar con una rabia política que han hablado esta tarde algunos colegas congresistas, porque la población los ha mandado un adelanto de vacaciones forzadas, presidente. Porque cuando hemos ido al referéndum, más del 80% lo ha dicho este Congreso no a la reelección, presidente. Yo entiendo el malestar, por eso es que algunos congresistas van mucho más allá de la cuenta con palabras que van fuera de contexto, presidente. Presidente, nuestro gobierno es coherente con los actos, nuestro gobierno está con la transparencia y sí, presidente. Por favor, dejen. Presidenta, yo entiendo, por eso que algunos colegas congresistas han expresado su malestar, pero presidente, acá en el Congreso tenemos que trabajar de la mano con el Ejecutivo. Basta de enfrentamientos, presidente. Gracias. Continúe, por favor, congresista Choquehuanca. Gracias, presidente. Presidente, hemos invitado a los ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas a fin de que expongan las acciones adoptadas en los últimos días y que son relacionadas al proyecto minero Tía María. Un proyecto minero que se desarrolla en mi región y creo que el día de hoy, señor presidente, sí es cierto, es legítimo discrepar en democracia, pero también tenemos que ser conscientes de que nos encontramos frente a un problema que se ha generado a nivel nacional. Un problema, presidente, que se genera si hacemos un mea culpa por la indiferencia de las autoridades en los 3 niveles y de muchos estamentos existentes aquí en el país. Presidente, esta decisión de suspender dicha licencia es una decisión del Consejo de Minería. Ciertamente tenemos que reconocer que son procesos administrativos que tienen un tiempo, que tienen un proceso definitivo en etapas y que hoy se encuentra suspendido con una fecha límite de 120 días, presidente. Pero ese no es el tema en este momento, sino para abordar lo que está ocurriendo en Arequipa. Considero que estos hechos nos abren una oportunidad para reiniciar un proceso de diálogo que no se ha dado, pero que en la licencia de construcción se manifestaba en el punto 4.5 de las conclusiones y en el punto 5.5 de las recomendaciones que no se podía ejecutar esta obra si es que no existía
si es que no existía la licencia social o el espacio de diálogo. Esto tampoco se dio, presidente. Pero creo que es oportuno aprovechar esta suspensión para que podamos generar este espacio, que no solamente debe ir acompañado de escuchar a los representantes verdaderos, genuinos de la población, sino más bien acompañado de una mesa técnica, que nos permita saber por fin si este proyecto es viable o no, a falta del ordenamiento territorial que no tenemos en el país. Si este proyecto es viable para esta población o no es viable, presidente. Solo una mesa técnica nos puede dar esa respuesta, presidente, porque definitivamente aquí, cuando nosotros como arequipeños hablamos en pro, en contra, según se vea, somos promineros, somos antimineros. De eso no se trata, presidente, porque los problemas que aquejan hoy en día a la población del Valle de Tambo no tienen que ver con el hecho de que mi persona o muchas autoridades puedan ser pro o anti. Es el hecho de tener una región paralizada, presidente, el hecho de tener una región que mañana cumple un aniversario más de su fundación y que estando en Arequipa el día de hoy, presidente, sentimos en el ambiente esa tristeza tan grande, esa frustración y esa impotencia de no poder resolver este problema, porque, presidente, hay que ser determinantes, hay que tomar decisiones, y si las decisiones dicen que por derecho y por razón un proyecto debe ser realizado, que se haga, pero si es que no está en condiciones de poderse desarrollar, viremos la mirada, presidente, dirijamos la mirada hacia otro lado. Arequipa no empieza ni termina con Tía María, presidente. Arequipa es una región riquísima que puede tener otros proyectos de inversión. No podemos cerrarnos en esa opción. Definitivamente, presidente, esta es la falta del ordenamiento territorial, esta es la falta de esa legislación que necesitamos, con una ley de minería que data de 30 años atrás. Pero ¿qué ley no es perfectible, presidente? ¿Qué ley no puede ser sujeta a modificaciones? Y creo que este es el momento. Nosotros desde el Congreso de la República, presidente, podemos hacer muchísimo para que estas situaciones no vuelvan a repetirse. Presidente, Tía María ha escalado desde hace más de 10 años. No es un problema que se presenta hoy y viene de gestiones y gestiones presidenciales anteriores. Creo, presidente, que es oportuno sentarnos el día de hoy a encontrar una solución. Si es que a algunos congresistas les parece que se deben pedir renuncias o no renuncias, al margen de ello, que no me parece apropiado en este momento, sino encontrar la solución y convertirnos en parte de esa solución y no seguir siendo parte de un problema, presidente. Creo que nosotros debemos mostrar esa voluntad política y también asumir esa decisión política que nos permita sacar adelante, presidente, estos proyectos. Las inversiones no son malas, presidente, las inversiones son buenas, pero inversiones adecuadas, inversiones que sean hechas en condiciones favorables. Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. De inversiones que sean también adecuadas, que sean sostenibles, que sean apropiadas, responsables y serias, sobre todo en el cuidado del medio ambiente, presidente. Creo que hoy Arequipa no atraviesa una situación que nunca se hubiera presentado, porque sí hemos tenido situaciones difíciles, pero Arequipa es más grande que sus problemas, presidente. Y yo estoy segura que autoridades y población, pero también contando con el apoyo de nuestro Congreso de la República, podremos salir adelante. Muchas gracias, presidente. Muy agradecido, congresista Choquehuanca. Tiene la palabra el congresista Rosas Beltrán. Presidente, colegas parlamentarios, por su intermedio saludar a los ministros de Economía y de Energía y Minas. Me pide una interrupción previamente el congresista Arana. Tiene la interrupción por 1 minuto. Los 2 minutos. Los 2 minutos. Congresista Arana, por favor. Gracias, presidente. Presidente, la razón de ser de este pleno es Tía María, son los derechos de los agricultores, son los derechos de la gente a tener agua, a tener salud, a tener medio ambiente sano, el derecho a ser consultados, a ser escuchados, o la razón de ser de este pleno
es obedecer al pedido de la Sociedad Nacional de Minería y de la CONFIEP, que dice: el Congreso tiene que tener voluntad política para apoyar a que salga este controvertido proyecto minero que le ha costado no a Arequipa en abstracto, sino a los arequipeños, a las arequipeñas, no solo a los que han nacido en Arequipa, como ha dicho la campaña de Sauder, sino para todos los arequipeños y arequipeñas que además han venido a vivir en Arequipa, como lo hacen todos los peruanos y peruanas que buscan mejor porvenir. Y entonces, presidente, el Perú entero debe saber que la voluntad de este pleno debería ser, porque nunca había habido un pleno extraordinario para tratar de dar respaldo e imponer a la Sauder y a la Sociedad Nacional de Minería. Este pleno debiera ser, presidente, una discusión en serio sobre qué proyectos, como el de Tía María, no van. ¿Y por qué no van? Porque tienen 100.000 toneladas de roca diaria con 15 kilogramos de ácido sulfúrico a cientos de metros del valle, de uno de los valles más productivos del Perú. Y aquí se invoca, van a dar 2.400 puestos de trabajo cuando comiencen a operar, y van a dar 6.000 puestos de trabajo en 3 años de construcción. Y importa un comino que 22.000 agricultores tengan trabajo para toda la vida, no para 3 años de construcción de proyecto minero, no para 18 años de duración del proyecto minero, sino para toda la vida. Y aquí lo que está en juego, presidente, es una visión y el modelo de desarrollo que queremos para el país. Congresista Rosas puede proseguir, en su turno puede concluir, congresista Arana. Presidente, aquí hubo un congresista que nos preguntó si Tía María va o no va. Y ahí la respuesta es la respuesta no del congresista Rosas, es la respuesta de los productores del Valle del Tambo, que dicen agro sí, mina no. Eso es lo que aquí tenemos que discutir. Y no nos aprovechemos de esta reunión para discutir lo que hemos debido discutir de otra manera, el adelanto de las elecciones. Ahora queremos tapar discutiendo de otros problemas, si hubo o no hubo los audios. No, señor, acá estamos hablando de un pueblo que está 30 días en un paro indefinido, y nadie durante los 30 días quiso tomar las medidas como para poder solucionar estas demandas justas de los pueblos del Valle del Tambo. Pero también ahora hemos escuchado con mucha indignación, cuando hablan del Valle del Tambo, hablan de violentos, extremistas, conflictivos, ultras, antimineros. No, señor, no estamos hablando de ellos, estamos hablando de productores, de trabajadores, de ciudadanos, de gente digna que ha generado su propio trabajo. De ellos estamos hablando. Y esa gente, cuando habla con nosotros, o cuando habla, está haciendo una constatación de que la minera, esta minera irresponsable como es la Sauder, no, lo que va a hacer es impactar el ambiente, impactar la salud de la población, impactar el sector agrícola, impactar en el río, el Tambo. Eso es lo que estamos hablando, porque estamos hablando de 2 tajos, estamos hablando de La Tapada y de Tía María, estamos hablando de unos tajos que están nada menos que a menos de 1 kilómetro del Valle del Tambo. Eso estamos defendiendo, eso es lo que queremos. Sin embargo, se nos habla de Estado de Derecho, seguridad jurídica, debido proceso. ¿Para quién? ¿Para la CONFIEP? ¿Para la Sociedad de Minería? ¿Para la Sauder? ¿Y para los trabajadores del Valle del Tambo? ¿Dónde hay seguridad jurídica? ¿Dónde hay Estado de Derecho? Los 8 muertos en el Valle del Tambo, porque no hubo ni seguridad jurídica, porque no hay Estado de Derecho, porque aquí hay un Estado que está a favor de la empresa, de los patrones, pero no está a favor de los trabajadores, de los campesinos, de los productores. Eso es lo que nosotros desde el Frente Amplio les decimos con mucha claridad. Nosotros no tenemos duda de que ahí la minera no va, y que va la voluntad de los pueblos del Valle del Tambo. Estamos hablando, ¿no? Ahora estamos muy preocupados de que no va a haber inversión. He escuchado decir a muchos que los agentes Para que concluya, por favor, congresista Rosa. Que la CONFIEP, que la Sociedad de Minería, la Sauder,
No, señor. También agentes económicos son aquellos productores que están en el Valle del Tambo, que se dan su propio trabajo. El Estado no interviene ahí. Ahí se han generado 22,000 puestos. ¿Para quiénes? Para los productores agrarios. Se mantiene a todo el país con todo lo que producen. Eso no es son agentes económicos, sino que son esa gente que ahí está previendo de que de ninguna manera va a suceder lo que sucede en Espinar. En Espinar, la minera ha contaminado el río Salado, ha contaminado el río Cañipía, ha contaminado el río Apurímac, y esa gente, esos 3 muertos de los 8, 3 son espinarenses que escaparon nada menos de la contaminación de Espinar para librarse de esa contaminación y estar en el Valle del Tambo. Pero la mala suerte los ha perseguido y ahora también, es el costo tan alto. Muchas gracias, congresista Rosas. Toca su turno, congresista Janet Sánchez.